La bendición de pensar con libertad. Así hemos titulado el sermón en la mañana de hoy. La bendición de pensar con libertad. Buscamos nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, y leeremos los versículos del 1 y hasta el 20. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaren las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y le daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias por la manera en que nos has creado con libertad para pensar. Te rogamos que tu palabra hoy sea poderosa para tu gloria en nosotros, en nuestros corazones. Que nosotros, llenos de entendimiento espiritual y sabiduría, podamos comprender el mensaje tuyo por este don maravilloso que nos has dado del Espíritu Santo en nosotros, oh Padre amado. En el nombre de Jesucristo, amén. Uno de los bienes más preciosos que Dios nos ha dado y que se está perdiendo hoy en estos tiempos es la libertad de pensar. El mundo nos envuelve de tal modo que nos deja poco tiempo para pensar por nosotros mismos. Pensar es un don de Dios que Él nos ha dado solamente a los seres humanos. El proverbio 15:28 dice: el corazón del justo piensa para responder.
Así que pensar es importante. El corazón del justo piensa para responder. Y dice también Proverbios 8:11, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. José Ingenieros comienza su maravilloso libro El hombre mediocre diciendo, cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal exactitud inacible, afanoso de perfección, rebelde de mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascua sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala. Si la dejas apagar, no se reenciende jamás. Y si ella muere en ti, quedas inerte, fría, basofia, humana. Solo vives para esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. El ideal es el gesto del espíritu hacia alguna perfección. Este maravilloso libro de José Ingenieros, El hombre mediocre, donde habla del ideal, las ideas, el materialismo y la mediocridad de no pensar. Tremendo, hermano. Dios nos creó libres para pensar. Nos dotó de una mente inquieta, observadora, creativa, que genera multitud de pensamientos y decisiones. Y la prueba más grande es todo lo que ha avanzado la humanidad desde la creación hasta el presente por la iniciativa y la inventiva de la mente humana. El cristiano, por su parte, es alguien a quien Dios, por su gracia, le hizo libre de la esclavitud de la mente. El Señor Jesucristo nos enseñó que el pecado esclaviza y que Él vino a hacernos libres, a darnos libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor. Así que se nos manda en Gálatas capítulo 5, versículo 1, a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. John Maxwell escribió un maravilloso libro que se llama Piense para obtener un cambio. Él dice ahí en ese libro, entre los enunciados, entre los capítulos que él desarrolla magistralmente, él dice, lo que pensamos determina lo que somos y lo que somos determina lo que hacemos. Nuestros pensamientos, dice él, determinan nuestro destino y nuestro destino determina nuestro logro. Podemos cambiar la manera en que pensamos, dice Maxwell. Léanse ese libro, por favor, un libro maravilloso. El primer ministro inglés de la época victoriana, hombre de confianza de la reina Victoria, Benjamín Disraeli, él dijo, alimenta grandes pensamientos, pues nunca llegarás más alto que tus pensamientos. James Allen dijo, serás tan pequeño como el deseo que te controle, o tan grande como la aspiración que te domine. Hermanos, no seas tan pequeño con pensamientos pequeños, esclavizados a otros pensamientos de otras personas. Sé tan grande como la aspiración que te domine de pensar por ti mismo, con la libertad de pensar que Dios nos ha dado. Lo que vengo a proponer en este sermón es que si Dios nos hizo libres, entonces propongámonos vivir pensando con libertad. Propongámonos vivir pensando con libertad para tomar nuestras propias decisiones según nuestra relación con Dios. ¿Qué razones tenemos para proponernos tal cosa? La primera razón es, vivimos en un mundo hostil que nos quiere esclavizar la mente, hermano. Vivimos en un mundo hostil que nos quiere esclavizar la mente. Nabucodonosor era un tirano, rey del más grande imperio de su tiempo. Tomó a estos jóvenes judíos y los esclavizó. Destruyó la ciudad donde nacieron, Jerusalén, allí donde vivieron y crecieron, la ciudad que admiraron, la cultura que amaron. Mataron a sus familias, los llevaron cautivos a una tierra extraña que ellos no conocían, los hicieron eunucos, los destinaron a ser servidores reales, les enseñaron la lengua y las escrituras caldeas, hasta les indicaron la comida que debían comer, obligados. Eran esclavos. No decidían nada. ¿El rey pensaba en el bien de ellos? Nada, claro que no. El rey pensaba en su propio bien. Para eso esclavizó a estos jóvenes. El rey pensaba en sí mismo. Así son los que quieren esclavizar tu mente. Piensan en su propio bien. Con respecto
al resto de sus coterráneos que habían sido esclavizados, Daniel, Ananías, Azarías y Misael, de alguna manera podemos pensar que tuvieron muchos privilegios, porque otros fueron llevados a trabajar en situaciones muy difíciles, pero ellos estaban en el palacio del rey y hasta podían comer de la mesa del rey. Vivían allí y comían su comida. Eran enseñados por grandes mentes de aquel tiempo, todos los magos, astrólogos de Babilonia. Es ahí donde los esclavizadores dicen, tienes que estar agradecido. Pero la realidad era que ellos fueron robados físicamente de su nación y ahora estaban siendo aniquilados mentalmente de su cultura y de su libertad de la mente. Sin embargo, esto no ocurrió solamente en aquel tiempo. Hoy nosotros estamos rodeados de poderosos que te quieren esclavizar la mente y el corazón. Políticos, negociantes, filósofos, religiosos, que quieren que tú te sometas a su modo de pensar, a lo que ellos entienden es correcto y que estés obligado a pensar como ellos. Ellos usan todos los medios posibles a su alcance, desde el entretenimiento, las películas, los dibujos animados, el internet, la televisión, los múltiples propagandas para que tomes un refresco, para que comas una comida o para que compres algo, los periódicos, las continuas propagandas políticas, que políticos deciden que tú pienses como ellos, o propagandas comerciales, hasta los que infunden temor y amenazas, o piensas como yo, o ya tú sabes lo que te va a pasar. Muchos están tratando de manipular tu mente a su favor. Los que quieren esclavizar tu mente están pensando en ellos mismos, no en ti. Ellos quieren crecer y necesitan de ti para eso y quieren esclavizar tu mente, pero quieren convencerte todo el tiempo de que trabajan duro para ti, lo hacemos por ti. Nosotros todo lo hacemos por tu bienestar, por tu favor. Aquí en este negocio pensamos en ti y debes estar agradecido a ellos por todo lo que hacen por ti. Así ocurre, hermano. Tenemos que pensar por nosotros mismos. Tenemos que pensar con libertad y tomar nuestras propias decisiones según nuestra relación con Dios, porque vivimos en un mundo hostil que nos quiere esclavizar la mente. Otra razón por la que tenemos que pensar por nosotros mismos con libertad es que tenemos una mente libre por creación y por gracia. Ellos decidieron obrar de acuerdo a sus convicciones. Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Convicciones que habían creado y desarrollado y afirmado en su relación personal con Dios. Conforme al mandato de Dios, por medio de Jeremías, ellos no tuvieron problema en vestir como un caldeo, en aprender la lengua y las escrituras de los babilonios, en contribuir al bien de Babilonia, procurar la paz, obedecer sus leyes, porque Dios les dijo a través de Jeremías, hagan eso. Eso no fue problema para ellos. Pero conforme también al mandato de Dios, no podían permitir que se les obligara a comer lo que Dios les había prohibido comer porque Dios les había dicho que era inmundo. No podían comer de la mesa del rey, porque aquellos animales que allí se servían eran sacrificados a los ídolos y eso era pecado en la ley judía y Dios les había dicho que no lo hicieran. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios con capacidades espirituales, mentales y morales. Daniel, Ananías, Azarías y Misael dijeron, aquí estamos, contra nuestra voluntad tú me puedes traer aquí de esclavo, tú me puedes mantener preso, me puedes mantener en este lugar, me puedes cambiar mi ropa, mi cultura, me puedes cambiar mi filosofía de la vida, pero no puedes cambiar mi mente y mi corazón y mi obediencia a Dios. Nosotros también fuimos creados así, con esa capacidad espiritual, mental y moral. Los hombres tienen inteligencia educativa, aprenden muchas cosas y tienen mente también creativa. Lo tenemos, hermano, una mente creativa que se pregunta el porqué de las cosas, que investiga, que busca, que crea. Tenemos capacidad de decisiones morales, tenemos capacidad de sentir y expresar nuestros sentimientos. Podemos razonar y ser responsables con nuestras decisiones. Y de hecho, Dios nos dice que somos responsables de ellas. Ciertamente, alejarse de Dios ha llevado a la mente de los hombres a la esclavitud del pecado. Pero aún los que deciden vivir separados de Dios pueden pensar con libertad. Y esa es la capacidad que Dios les ha dado en la creación de pensar. Y no tiene que ser cristiano. Mucha gente no cristiana han pensado con libertad.
y han creado grandes cosas y han salido de pensamientos que los atrapaban y los esclavizaban. La salvación por la gracia a través de Jesucristo obró para hacernos libres incluso de la esclavitud del pecado y liberar nuestras mentes para pensar aún con más libertad. Dios ama que pensemos. Él nos creó para pensar y mandó a Jesucristo a morir en la cruz para darnos libertad, para no ser esclavos en nuestras mentes. Así que Dios nos creó para pensar libre, nos dotó de una mente inquieta, observadora y creativa, que genera multitud de pensamientos, multitud de decisiones. Y por su parte el cristiano es alguien a quien Dios por su gracia lo hace libre de la esclavitud de la mente y nos manda a estar firmes, como leíamos al principio, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes. No dejes que te esclavicen la mente. No estés otra vez sujeto a yugo de esclavitud. Así que tenemos nosotros, hermano, tenemos nosotros que pensar por libertad. Y tienes que proponértelo. Proponte pensar con libertad, para que puedas tomar tus propias decisiones según tu relación con Dios. Y tienes que hacerlo porque vivimos en un mundo hostil que quiere esclavizar tu mente, y además porque tenemos mente libre, creada por creación y por gracia. La última razón por la que nosotros debemos decidirnos a pensar con libertad es que cosecharemos resultados que glorifican, agradan a Dios y que serán de gran bendición para nosotros. Hay un fruto maravilloso de pensar libremente. Hay un fruto maravilloso, hijos míos, piensen con libertad. Daniel, Azarías, Ananías, Misael decidieron pensar con libertad sobre este asunto. Pusieron su vida en juego, pero no importaba. No iban a esclavizar sus mentes. Aspenaz, el jefe de los eunucos, no lo podía entender. Él había sido un esclavo de su mente toda la vida. No podía comprender eso. Le dijo: ¿cómo pueden ustedes no comer? Es un privilegio comer la comida del rey. Es lo que él pensaba. El jefe de los eunucos no podía permitir eso. Es una orden del rey. Y aquí no se desobedece las órdenes del rey, no importa cuán absurdas sean. El jefe de los eunucos apenas tenía su mente esclavizada. No podía pensar por sí mismo. Él le dijo a ellos: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Ustedes van a condenar para con el rey mi cabeza. Pero los tres jóvenes estaban resueltos en su pensamiento. Y lo que se habían propuesto en su corazón era firme. También tenían confianza en Dios. Dijeron: haz una prueba de 10 días. Ellos sabían que Dios no fallaría porque Dios estaba comprometido con ellos. Y ellos estaban comprometidos con Dios. Así que ellos decidieron obedecer a Dios. Su decisión de pensar con libertad llevó al jefe de los eunucos, increíble hermano, a simpatizar con ellos. Aspenaz llegó a simpatizar con Daniel, con Ananías, Azarías y Misael, porque nunca había visto gente con esa firmeza de pensamiento y de mente. Siempre es asombroso, hermano, ver gente tan convencida de su verdad y dispuesto a morir por ella. Siempre eso es verdaderamente asombroso y maravilloso. Gente que piensa por sí mismo en un mundo de zombies a quienes le chuparon el cerebro. Cuando tú piensas por ti mismo y no eres un zombie más, la gente queda asombrada, y aunque exteriormente tal vez te odien, por dentro te admiran por ser así. Siempre es así. Los de mentes libres, los originales, son atractivos, incluso para sus enemigos, que hacen todo para esclavizar sus mentes. La Biblia dice que cuando el hombre obedece a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Pensar con libertad, decidieron hacer el bien, y eso atrajo sobre ellos la bendición de Dios. Además de gozar de la simpatía del eunuco, trajo sobre ellos la bendición de Dios, quien en 10 días comiendo legumbre y en 3 años después comiendo legumbre, los hizo más y mejores. Dice el versículo 17 de esta manera: a estos 4 muchachos Dios les dio en conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios los hizo mejores. Pensar con libertad desarrolló la mente de ellos de tal manera que el rey los halló 10 veces mejores, dice el versículo 20, que todos los sabios del reino. Hermanos, grandes resultados es la cosecha de una mente libre. Grandes resultados trae la cosecha de una mente libre. Esas son las mentes que han hecho los grandes descubrimientos.
que han producido las más brillantes ideas, que han concebido los grandes descubrimientos de la ciencia, que han tomado las iniciativas para desarrollar al hombre y a la civilización y han rescatado las bellas doctrinas de la fe cristiana que otros quisieron esclavizar. Esas son las mentes libres que el mundo necesita, tu mente y mi mente. John Maxwell dice: una de las razones por las cuales las personas no alcanzan sus sueños es porque desean cambiar los resultados sin cambiar sus pensamientos. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Nuestra mente tiene que estar, todo el tiempo ahí trabajando, produciendo ideas. Concluyo, hermano, y quiero recapitular. Propongámonos vivir. Esta es la proposición de hoy. Esta es la tesis de este sermón. Esta es la verdad que debe quedar fija en nosotros. Propongámonos vivir pensando con libertad, para tomar nuestras propias decisiones según nuestra relación con Dios. ¿Qué razones tienes para hacer eso? Vivimos en un mundo hostil que nos quiere esclavizar la mente. Acuérdate de eso siempre. El mundo está confabulado para eso. Satanás está obrando para esclavizar tu mente. Todo a tu alrededor trata de hacerlo. Tenemos una mente libre por creación y por gracia. Así que si Dios te hizo libre por creación y por gracia en tu mente, haz de esa libertad tu primicia. Obra con esa libertad de la mente. Piensa por ti mismo. Cosecharemos resultados que glorifican a Dios. El fruto será precioso, hermano. El fruto que Dios le dio a Daniel, a Ananías, a Azarías y Misael. Los demás ni se mencionan, los demás que estaban allí, que comieron de la comida del rey. Ellos llegaron a ser grandes. Y Daniel es uno de los hombres más grandes que ha pisado esta tierra. Cuando la Biblia habla de los grandes hombres y menciona a los 3 más grandes de la historia, menciona a Daniel entre ellos. Menciona a Daniel entre ellos. Hermano, no temas pensar con libertad. Dios te creó único. Millones, hay más de 7.000 millones de personas en el mundo hoy. ¿Cuántos han existido en la humanidad? Tú eres único, con una mente única. ¡Úsala! ¡Úsala! Un principio de las iglesias bautistas que emana de la Biblia dice: creemos en la libertad de conciencia. Eso creemos los cristianos bautistas. Creemos en la libertad de conciencia. Ese es el principio de que todo hombre tiene derecho a creer o no creer de acuerdo al dictamen de su propia conciencia e interpretar la Biblia con su propia mente y su relación con Dios, una mente llena del Espíritu Santo. La sociedad que han esclavizado la mente, al final no tienen frutos, hermano. Las personas que se han sometido a la esclavitud de la mente no tienen frutos. Son sociedades y personas que languidecen y mueren. En lo social, las tiranías totalitarias que trabajan para esclavizar las mentes, empeñadas en someterte, han destruido la cultura, las tradiciones y han sumido a sus pueblos en la degradación moral, en la hipocresía, en la suma pobreza, y han forzado a los que se rebelan a la prisión, al destierro o a la emigración. ¿Por qué? Para garantizar el silencio de la lengua. ¿Y cómo lograrlo? Nada mejor que prohibirte pensar con libertad. Tú no tienes derecho a pensar. Nosotros ya pensamos por ti, dicen estos poderosos. Ejemplos sobran, hermano. Quiero mencionar algunos. Por ejemplo, el ruso Boris Pasternak fue un gran escritor. Escribió en 1957 una novela llamada Doctor Zhivago. Si no la ha leído o ha visto la película, por favor hágalo. Yo quedé asombrado. Doctor Zhivago. Internacionalmente, esa novela le valió el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel en 1958. Sin embargo, en su país, en la Unión Soviética, el periódico Pravda catalogó su libro como un trabajo de baja calidad. ¿Tenía baja calidad? No la tenía. Ganó el Premio Nobel. Hoy sigue siendo una de las novelas rusas más importantes de la historia. Y él es considerado uno de los escritores más importantes de todos los tiempos. Y en el siglo XX ruso, de los mejores. Sin embargo, ellos desacreditaron su forma de pensar libre. Pasternak fue obligado a renunciar al Premio Nobel. Dijo que no lo quería porque fue obligado a ello. Fue expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos y fue desterrado a su cabaña en el campo, donde murió 2 años después. Solo, abandonado.
despreciado. ¿Saben que el presidente ruso de aquel tiempo, Nikita Khrushchev, ni siquiera leyó el libro? La Unión de Escritores Soviéticos ni siquiera lo leyó. Solo se enteraron que fue premio Nobel y lo condenaron. Nikita Khrushchev después, cuando dejó de ser presidente porque le dieron su golpe de Estado allí, hizo sus memorias, dice que después escribió el libro, leyó el libro, perdón, después estando ya retirado, leyó el libro y dijo, bueno, realmente el libro no tenía nada para ser condenado. Tengo que confesar que cuando yo lo condené, ni siquiera lo había leído. Pero no puedo sospechar ni siquiera que tú pienses por ti mismo, porque te voy a condenar. En Cuba nosotros hemos tenido esa situación. En el pasado, durante la colonia, José Martí, la mente más brillante de este país, fue desterrado. Fue desterrado de aquí. El poeta José María Heredia, uno de los poetas más importantes de la lengua española, su poema El Niágara es famoso mundialmente y hay una tarja allí en las cataratas del Niágara a José María Heredia, el poeta cubano. Fue desterrado de su tierra. Vivió con el dolor más grande, murió joven a los 35 años de tuberculosis en México, pero con dolor por no vivir en su patria. Porque los que aquí estaban, los colonizadores, no dejaban que nadie pensara por sí mismo. Así también pasó con la fe cristiana. Ninguna iglesia evangélica pudo llegar a Cuba en la colonia antes de 1880, porque la iglesia católica tenía la hegemonía y no permitía que nadie pensara por sí mismo para elegir su religión. Cualquier gobierno de turno lo hizo. En el tiempo más actual, nosotros tuvimos que ver cómo mentes maravillosas de este país fueron condenadas al ostracismo dentro de Cuba. Dulce María Loinás. Premio Cervantes, el premio más alto que da la literatura española, el premio Cervantes de 1992, fue condenada al ostracismo. José Lezama Lima, Virgilio Piñera, grandes escritores cubanos. Otros tuvieron que ir al exilio. Guillermo Cabrera Infante, que también, miren, solo 3 cubanos han tenido el premio Cervantes. Solo 3. Alejo Carpentier, Dulce María Loinás y Guillermo Cabrera Infante. Si no ha leído sus libros, 3 tristes tigres o La Habana para un infante difunto, léalo, léalo. Si eres cubano, léelo. Daina Chaviano, una de las escritoras, dice, entre las 3 más importantes escritoras de ciencia ficción del habla hispana, han sido obligados a emigrar porque no tenían espacio. En la materia de religión, oh hermano, cuidado con los que quieren esclavizar tu mente. Todavía hoy hay muchas religiones así, muchos falsos cristos, muchos falsos profetas que quieren decirte, no pienses, tienes que pensar como yo, como el pastor. No es así en una iglesia bautista. Yo te predico la palabra, pero tú examina la Biblia. Todos tienen que venir aquí con una Biblia. Todos hay que dar una Biblia. Escudriña la Escritura por ti mismo. Piensa. Por eso los bautistas somos tan variados en teología, en forma de pensar. Y solo nos une principios. Y no tenemos credo. Los bautistas no tenemos credo. Hacemos declaraciones de fe. Y cada iglesia puede tener la propia. Y cada persona puede tener la propia. Y muchos grupos bautistas que pertenecen a una misma asociación tienen diferentes puntos de vista sobre su declaración de fe, pero no hay credo, no hay credo. Cuando Alberto J. Díaz, el primer pastor bautista cubano, llegó aquí para predicar el evangelio, cuando ganó sus primeras almas, como él venía del catolicismo, le escribió una carta a su pastor Montgomery allá en Nueva York, le puso, por favor envíeme un libro de catecismo para enseñarle el credo a los nuevos creyentes. Su pastor le envió un telegrama, usted tiene un Nuevo Testamento, no tenemos más. Nosotros enseñamos la Biblia. En religión, nosotros descubrimos en la historia el catolicismo totalitario que esclavizó a Europa en la Edad Media. Esclavizó a Europa en su propia religión. Lo sumergió a Europa y al mundo en la más terrible oscuridad de su historia, la Edad Media. Por cientos de años, persiguieron, torturaron y mataron con gran crueldad a todo el que cometiera el grave delito de pensar por sí mismo, de querer estudiar la Biblia por sí mismo, de llegar a una relación con Dios personal, sin que mediara la iglesia, sin que mediaran los papas, sin que mediaran los sacerdotes. Pero ellos no podían permitir eso. La iglesia católica tenía el control del pensamiento. Tú no puedes salvarte si no es a través de la iglesia. Tú no puedes interpretar la Biblia solo la iglesia. Ni siquiera se traducía. La gente ni la entendía. Prohibieron traducir la Biblia. Ellos tenían el control. Y de tal manera sucedió lo que sucedió. El mundo se oscureció. Hubo la pobreza más grande de la historia. Ellos se encumbraron. Vivían sin moral ninguna.
La inmoralidad en el clero era total. Los pecados de simonía, de cualquier tipo, eran tan grandes, hermano, que un niño de 12 años llegó a ser cardenal porque compraron la familia el puesto. Estos católicos se autotitularon los únicos autorizados por Dios para interpretar la Biblia y enseñarla. Decretaron y obligaron a toda persona a creer lo que ellos creían, o por lo menos lo que ellos enseñaban, porque para sí mismos tal vez ni lo vivían. Todo el que decidiera pensar por sí mismo era una amenaza a su sistema religioso y debía ser silenciado inmediatamente. La gran corrupción a la que llegó su propio sistema, sin que nadie pudiera criticarlo, sin arriesgar su vida, porque nadie podía criticarlo sin arriesgar su vida, propició su propia caída. Y cuando hombres que decidieron pensar por sí mismos, como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, los grandes reformadores y otros más, cuando esas personas decidieron pensar por sí mismos, entonces el mundo salió de la oscuridad. En Cuba también pasó así en la época de la colonia. En el presente ahora cubano, en nuestra sociedad, la iglesia es tolerada. Pero el camino de su desarrollo está lleno de obstáculos debidamente planificados para que la iglesia no crezca. Y no hay libertad religiosa en nuestra patria. A pesar de todo, tú puedes pensar por ti mismo. Piensa, desarrolla tu mente, investiga, escudriña la Biblia, escudriña la inquietud, escudriña la sociedad. Piensa por ti mismo. Les voy a contar una historia real. Se cuenta que allá por el año 1908, Sir Ernest Rutherford, que era el presidente de la Sociedad Real Británica y que había sido premio Nobel de Química, él contaba esta historia. Fue premio Nobel de Química en 1908. Él decía, hace algún tiempo recibí una llamada de un colega. Estaba a punto de poner un 0 a un estudiante por la respuesta que había dado a un problema de la física. Pese a que éste afirmaba con rotundidad que su respuesta era absolutamente acertada. Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien imparcial y el elegido fui yo, decía Rutherford. Leí la pregunta del examen. La pregunta decía, demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido, lleva el barómetro a la azotea del edificio, átalo a una cuerda muy larga, descuelga hasta la base del edificio y marca la soga. Y luego mide la longitud de la soga, la longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Realmente el estudiante había planteado un serio problema al profesor con la resolución del ejercicio, porque había respondido la pregunta correcta y claramente, pero por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podía alterar el promedio de su año de estudio, obteniendo una nota alta que no había probado por el conocimiento de cómo usar un barómetro. Y al ser verificado, su alto nivel de física estaría mintiendo. La respuesta no confirmaba que el estudiante estuviera a ese nivel. Así que, dice Rutherford, sugerí que se le diera al estudiante otra oportunidad. Le concedí 6 minutos para que me respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que la respuesta debía desarrollar sus conocimientos de física. Cuando pasaron 5 minutos, el estudiante no había escrito nada. Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema. La dificultad era elegir cuál de ellas era la mejor de todas. Me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que quedaba, el estudiante escribió la siguiente respuesta. Coge el barómetro y lánzalo al suelo desde la azotea del edificio. Calcula el tiempo de la caída en un cronómetro y después se aplica la fórmula altura igual a 0,5 por A por T2 y así obtendremos la altura del edificio. En ese punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar y le dio la nota más alta. Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara las otras respuestas a la pregunta. Bueno, respondió él, hay muchas maneras. Por ejemplo, coges el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del edificio.
Perfecto, dijo Rutherford. ¿Hay otra manera? Sí, contestó el estudiante. Este es un procedimiento muy básico para medir el edificio, pero sirve. En este método coges el barómetro, te sitúas en la escalera del edificio, en la planta baja, y según subes la escalera vas marcando la altura del barómetro. Y pones el barómetro más arriba, vas marcando el barómetro, la altura, multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y tienes la altura del edificio. Ese es un método muy directo, por supuesto. Y si lo quiere, y lo que quiere es un procedimiento más sofisticado, pues puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo desde arriba del edificio. Si calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea, la gravedad es 0. Y si tenemos en cuenta que la medida de la aceleración de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en su trayectoria circular, al pasar por la perpendicular del edificio, usted puede hallar la diferencia de valores y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica podríamos calcular sin duda la altura del edificio. En ese mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda, lo descuelgas desde la azotea a la calle, usamos un péndulo para calcular la altura midiendo su periodo de precisión. Y al fin, en fin, concluyo, existen muchas otras maneras, pero probablemente la mejor de todas sea coger el barómetro, con él golpear la puerta del dueño del edificio, del conserje del edificio, del dueño. Y cuando abre usted le dice, señor, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura del edificio, se lo regalo. En ese momento de la conversación, cuenta este hombre, le pregunté si no conocía la respuesta convencional al problema. O sea, la diferencia de presión marcada en un barómetro en dos lugares distintos nos proporciona la diferencia de altura entre ambos puntos. Evidentemente, dijo que la conocía, pero que durante sus estudios, el estudiante dijo, yo la conozco, pero durante mis estudios, mis profesores habían intentado enseñarme a pensar. El estudiante se llamaba Neil Brown, físico danés, quien fue premio Nobel de Física en 1922. Es más conocido por ser el primero en proponer el método de átomos con protones y neutrones y los electrones que los rodean. Fue fundamentalmente un innovador en la teoría cuántica. Al margen del personaje, lo divertido y curioso de la anécdota, lo especial, lo esencial de esta historia, es que él había sido enseñado a pensar con libertad. Maxwell dice en su libro, cuidado cuando el gran Dios suelta en el planeta a un gran pensador. Cuidado cuando el gran Dios suelta en el planeta a un gran pensador. Recomiendo que lea ese libro, hermano. Recomiendo que lea ese libro, Piense para obtener un cambio, y también El hombre mediocre, de José Ingeniero. En 1 Corintios 13:11, Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y continúa diciendo en el versículo 20, el capítulo 14, ahí en la misma escritura, hermanos, ya no seáis niños en vuestra manera de pensar, sino niños en malicia, pero maduros en vuestra manera de pensar. José Martí dijo, el primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. El primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. Los bautistas decimos libertad de conciencia y pensamiento. Por ti mismo piensa, escudriña, revisa, busca y define tu vida. Hermano, eso tendrá un costo. En un mundo lleno de gente vil que quiere esclavizar tu mente, hay un gran costo para aquellos que quieren pensar libremente. Pero, por favor, paga el costo, pero sé libre. No renuncies a la libertad que Cristo tuvo para ti, que tuvo que conquistar con su propia sangre en la cruz del Calvario. Le costó su sangre y su muerte hacerte libre. Por favor, no te esclavices entonces. Piensa con libertad. No dejes que nadie piense por ti. Maxwell dice, las personas que no tienen éxito, son aquellas que centran sus pensamientos en sobrevivir. Las personas comunes centran sus pensamientos en mantenerse. Las personas exitosas centran sus pensamientos en el progreso. ¿Cómo pensar diferente? ¿Cómo progresar en mis pensamientos?
Toma ya tus propias decisiones. Toma tus propias decisiones en tu relación con Dios, pensando con libertad. Y proponte vivir así. Hazlo ya. Cristo murió en la cruz para que tú pudieras hacerlo. Que Dios le bendiga, hermano. La palabra de Dios ha sido predicada. Ahora nos toca vivirla. Piensa por ti mismo. Obtén la bendición de pensar con libertad. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por la mente que nos diste. Tan creativa. Tan maravillosa. Por todo lo que han hecho los hombres con esta mente maravillosa. Oh Dios, ayúdanos a ser humildes, sabiendo que tú nos creaste así y a usar nuestras mentes con libertad. Especialmente nosotros los cristianos, por los que Cristo murió para darnos libertad. Que no nos sometamos al yugo de esclavitud nuevamente de ninguna religión, de ningún profeta, de ningún falso predicador, de ninguna religión, de ninguna sociedad, de ninguna política, sino que nosotros seamos libres para pensar. Pensemos con libertad, al costo que sea.